Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy martes 13 de enero del 2026, el primer martes 13 de este año recién iniciado, con 22 grados Celsius aquí en La Julia, en el Distrito Nacional, y bastante lluvia. Ya estuvo lloviendo toda la mañana. No sé, parece que hay una vaguada o algo así. Hay lluvias por diversas localidades del país, chubascos y qué sé yo cuánto. Imagínese usted, los tapones aquí son el pan nuestro de cada día y cuando llueve, pues aún más. Había bastante congestionamiento en las calles del Distrito Nacional y lo oíamos en los programas radiales cuando veníamos de camino y nosotros mismos lo experimentamos. Bien, señores. Hay muchas informaciones que tienen que ver con nuestro principal socio comercial, como siempre, ¿no? El destino más querido por la diáspora. Ahorita le comentaba aquí a uno de los muchachos, y alguien hacía también el señalamiento que aquí, no sé, los que conocen de básquetbol saben que la meca, igual que en el béisbol de Grandes Ligas, es la Major League Baseball, las Grandes Ligas, como aquí sabemos, ¿verdad? Tenemos liga de verano, tenemos AA, AAA, donde van los muchachos, y nosotros somos de los principales países en las Grandes Ligas. Solamente competimos ahí de tú a tú con Estados Unidos, ¿es verdad? Básicamente. Bueno, pero en el básquetbol está la NBA, que también es muy conocidísima aquí, esa es la meca del básquetbol mundial. Pero que últimamente nuestros jugadores, antes teníamos muy pocos jugadores en NBA, han llegado a ese nivel. Horford, Towns, Tito, Grillo, Vargas, Cabrera, Hugo en su momento, alguna vez duró un poco, pero fueron muy esporádicas. Bueno, después Francisco García, Villanueva, bueno, anyway, esos jugadores nuestros, y era como que el objetivo, irse a la NBA, irse a la NBA. Y estoy diciendo eso con relación a que ese es el mayor atractivo para nosotros, la diáspora dominicana. Pero que últimamente, y en cierta medida, los dominicanos han ido viajando mucho más a España, se han ido yendo mucho a España, a Europa. Y en el básquetbol también ha sucedido, por eso hacía la comparación, estamos aquí en negocios y economía, con la Liga de Baloncesto Europea, y digamos la Liga de Superior de Baloncesto de España, que es la Liga Endesa, como se llama, la ACB, y la Liga Euroliga y la Champions League, y los de básquetbol. En básquetbol es muy parecido a lo que hay en el fútbol. Y hay todas esas copas. Y tenemos últimamente, y ha ido avanzando, una cantidad de jugadores dominicanos que ya no se quedan solamente en la NBA, ni su target, su objetivo fundamental es la NBA o que entre el mar, sino que saben que hay mucho dinero jugando en ligas en Brasil, en Italia, en España, en Japón, en la China, en otros lugares que hacen dinero y buen dinero y desarrollan una profesión interesante. Y ahora mismo, por eso le decía, Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, y así mismo como tenemos en la liga, en béisbol pasa poco, pero también muchachos dominicanos se van a jugar pelota a México, al béisbol mexicano, a Japón, y ganan buen dinero, y en Corea, que también se juega béisbol. Fíjense ustedes cómo el mundo está tan interrelacionado que ya no es lo mismo que antes. Antes era difícil, pero ahora te mandan, hay una persona que te conoce, entran en YouTube y te ve haciendo, tú tenías que hacer videos de los muchachos para mandarlos a las universidades para conseguir becas y ese tipo de cosas. Si era tenista, si era futbolista, etcétera, etcétera. Entonces, el mundo ha cambiado tanto y por eso nosotros aquí nos mantenemos, tratamos de ser en cierta medida, en lo posible, sin pretensiones de educadores ni nada por el estilo. Yo no he sido profesor de nada,
Yo he dado conferencias, muchas, en muchísimos lugares y cosas, pero nada, nada con esas aspiraciones. Pero tratar de hacer, muchas gracias, tratar de hacer por lo menos un ejercicio de, ¿cómo le podríamos llamar sin pretensión alguna? De transferencia de conocimientos. Porque de nada vale uno aprender, tener experiencia, conocer de cosas, estar informado, para quedárselo guardado. Ah, que yo sé tal cosa y he agachapado aquí, como esos de antes en las instituciones, que el que sabe, que tiene las cosas por aquí. No, que fulano es que tiene. ¿Qué es eso? Eso es símbolo del atraso. Todo ya está tan disponible a las manos que usted no tiene. Yo le decía, hacía una vez que estuvimos en una actividad de inteligencia artificial de Funglo, de la fundación que dirige el presidente Fernández, en Casa de Campo, un segundo evento que hacía. El anterior había sido 2 años antes y yo aquí decía, ya que eso no es futuro, eso es presente. La inteligencia artificial es algo presente, que usted no esté enterado, que usted no se haya montado en el tren y se haya quedado parado en el andén. Ese es desafortunadamente su problema. Que usted no se dé cuenta que ya hay carreras que en un futuro muy próximo serán totalmente obsoletas, innecesarias, que no van a tener ningún valor que agregar. Por consiguiente, no valen nada. No va a producir nada. Entonces usted se va a pasar 5 años estudiando para el futuro una carrera que en el futuro no va a existir. Y usted va a tener un título que dice que usted es tal cosa, pero tal cosa no sirve literalmente para nada. Entonces hay que tratar, si uno conoce, si uno está informado, si uno está a la vanguardia, si uno le dedica tiempo a eso, porque otras personas por su vida, por su actividad, por su cotidianidad, no tienen esa habilidad o esa dedicación o lo que fuere, no tienen el tiempo. Uno que hace el esfuerzo, tratar de condensar algunas cápsulas y mensajes para que, como yo les digo, y fíjense, no es casual, para que los sobrinos de uno, para que los hijos de uno, los hijos de los amigos, y los amigos de los amigos, ¿verdad? Y los relacionados y las personas con las que uno comparte, transmitirle esas cosas para uno por lo menos edificarlos. Mira, a futuro tú tienes que prepararte y hacer tal cosa, porque eso que tú estudiaste, eso no te va a dar más beneficio. Esa es una carrera que no va a existir. Esa es una profesión que deja de existir. Ya hay tantas aplicaciones y cosas que tú ya las haces. Y entonces, justamente, todo ese tipo de cosas por eso hay que estar informados. Si nosotros aquí tratamos, ojalá y lo logremos, en la medida de lo posible y en la medida de nuestras capacidades, también de ser un poco educativos en lo que podamos en ese tipo de cosas. Y por eso decimos también que cuando hacemos las críticas a las gestiones, nunca hemos dejado de aplaudir nada que esté siendo hecho, un ayuntamiento, los oficialismos, el gobierno, que entendamos que está bien. No somos mezquinos y no nos hemos guardado el aplauso, el reconocimiento o el hacerle, ¿verdad?, la mención, qué bien, qué correcto, que está bien. Nunca lo hemos hecho, nunca nos hemos guardado de que por mezquindad, no, pues yo no lo puedo decir, no, si está bien, está bien. Y si está correcto, qué bueno, y que se siga haciendo, porque yo digo que nosotros estamos todos en una barca. Esta piragua, este botecito, esta yola donde estamos metidos todos los dominicanos, lo importante es que llegue a puerto seguro. Si nos hundimos todos. Cuando la economía colapsa, colapsamos todos, nos afectamos todos. Entonces, yo pienso que, y ha sido parte de mi conducta realmente, históricamente, que lo que uno debe tratar es de aportar en la medida de sus posibilidades. Siendo positivo, uno aporta. Obviamente, cada cual
en función de sus habilidades y lo que puede. Entonces uno tiene que ayudar a los otros a entender que el mundo está cambiando y si usted no se dio cuenta de ello, uno hacérselo ver. Fájate ahora, como les decía, una vez escribían los curas, criticaban el facilismo. Literalmente no recuerdo, pero era de agarrar el mango bajito, de cogerlo suave. ¿Se acuerdan? Una vez aquí lo comentamos, yo decía, no, es que ahora que uno tiene que quemarse la pestaña, que fajarse a estudiar cuando está joven. Pues si te va a ir para la 42 a beber cerveza y a estar todos los días metido en una discoteca, evidentemente mañana no vas a cobrar, tendrás que hacerlo mal hecho y obviamente el destino es manifiesto de eso, está claro cuál es. Pero si usted se prepara y se educa, y están esos muchachos que salen del ITLA, contratados internacionalmente, trabajando de su casa, metiéndose 10, 15 mil dólares mensuales. Tírale números, son 600, 700, 800 mil pesos al mes. Demandados, porque están bien preparados. Ahí vienen profesores de Corea, de Europa, de Estados Unidos. Hay ese ITLA que creó Leonel Fernández, que había quejas los otros días que de mal manejo y cosas, pero eso hay que protegerlo muy bien. Bien, entonces el punto es ese. Nosotros tenemos que tratar de ser proactivos y positivos y transmitir a los otros los conocimientos que tengamos. No estar con ellos aquí agarrado, que yo sé tal cosa y me tengo que estar aquí clavado con eso. Pero donde tú compraste venden. Y otro va a ir, se va a nutrir, va a aprender. Y ya usted se discute si usted tiene que hacer maestrías, doctorados en las universidades puntuales, porque ya con la inteligencia artificial y con conocimientos dirigidos usted puede obtener los mismos conocimientos que tiene un PhD de tal que sé yo qué cosa por ahí. Aparentemente. Se dice por arriba. Evidentemente la práctica lo maneja todo, lo sedacea todo, lo filtra. Bueno. Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que tenerlas siempre pendientes y tratar de colaborar y contribuir. Las críticas que sean constructivas, los mensajes que sean positivos. Y obviamente tenemos un mundo convulso, un presidente de los Estados Unidos que su actitud y su accionar es todo coerción, bullying. Ahora ahorita me tengo que dedicar a eso, a referir a eso, al gobernador del Banco Central, al presidente de la Federal Reserve, el chairman of the board, Jerome Powell, ahora le saca de abajo de un sometimiento por unas declaraciones que dio en el Congreso sobre una construcción de unos edificios que están remodelando de la Reserva Federal. Y él respondió, y eso no da más que genera problema en el mundo. Ahorita lo voy a analizar porque en todo sentido, en todo caso, eso no es más que la misma situación de siempre. Perseguir a los contrarios y beneficiar a los míos. A todos los del 6 de enero, a aquellos delincuentes que ocuparon el Capitolio, les dio perdón. Al presidente de Honduras, que lo agarran por narco, lo perdona. Mientras entonces va y saca a Maduro con el argumento del narco de los soles, que el cartel de los soles, que ya el Departamento de Justicia lo tira por el suelo. Está claro que no era eso, que no era por eso, aunque eso influyera o lo que fuera. Entonces, es un mundo complicado, más todas las otras cosas que están sucediendo y como nuestro socio principal tenemos que darle seguimiento, por supuesto. Y por lo de la diáspora que les digo, tan extendida que tenemos en los Estados Unidos. Pero aquí en el país también tenemos nuestros detallitos. Y lo más relevante en todos estos días, empezando el año, fíjense hoy que estamos a 13. Ayer 12 es que realmente arranca el año fundamentalmente hablando. El año, realmente en enero, y te viene ahí el Día de la Virgen, el 21, y después viene el Día de Duarte, el 26. O sea, enero es un mes que tiene muchos altibajos, entonces están los Reyes, el lunes, el día primero, entonces realmente las cosas arrancan el 12, más o menos, las escuelas ahora que empezaron. Entonces, lo que ha estado empezando el año caliente, hubo un consejo de gobierno, ayer decíamos, traer un inglés ahí para que le diga a un gobierno de 6 años cómo es que se tiene que manejar, es algo como que a mí me choca.
Nunca es tarde para ablandar habichuelas, dice un refrán, pero como que verdad, sabiendo nosotros aquí todos lo que hay que hacer. Aquí las cosas están totalmente diagnosticadas. Aquí en este programa hacemos un ejercicio justamente de colaborar con esas críticas para que se corrijan situaciones determinadas. Pero bueno, así fueron las cosas. El gobierno decidió que trajo una charla, un inglés ahí, unos talleres, unas cosas. Bueno, muy bien, no está mal aprender, el conocimiento no ocupa espacio. Pero obviamente, evidentemente que un gobierno con 5 años, va para 6, ahora es que va para ejecutar los proyectos, como que, ¿verdad? Sabiendo todo el mundo aquí qué es lo que pasa, qué es lo que hay que hacer, dónde es que hay que presionar, qué es lo que hay que, dónde es que hay que gastar el dinero, que hay que no gastarlo, sino invertirlo. Y aquí se ha hecho lo contrario, entonces no teníamos que traer una abuelita de El Cercado, le hubiera dicho a Magín en finanzas lo mismo que él sabe, que lo debió haber sabido el presidente y Jochi cuando estaba ahí, que por suerte Magín lo está haciendo. Pero hablando de Magín, Magín es que ha generado un revuelo primero por un asunto ahí que hubo con una funcionaria de la Dirección de Fraudes de la DGI, y por un encontronazo con el anterior director de la DGI, y ya son problemas internos entre personales, que repercuten en el Congreso con las declaraciones de Pacheco, que las recogimos ayer, diciendo de las cancelaciones de personas preparadas, la sustitución de los 4 subdirectores de la DGI, la incorporación de don Pedro Urrutia, una persona totalmente capacitada, pero pidió su equipo. Magín, con todo esto, entonces se ha generado una revuelta de los sargentos, ¿cómo que se llaman? Sí, algo así una vez, la revuelta de los sargentos, de los líderes políticos, de las bases, los que tienen esas interrelaciones, quejándose de cancelaciones de personas que son allegados a ellos, porque los políticos típicos de ese manejo tienen gente que le sigue, Pacheco ha sido candidato prácticamente imbatible a diputado en su zona, una vez quiso ser síndico, alcalde. Ya Pacheco es un líder del PRM, y al dar esas declaraciones que la secunda Hipólito Mejía, las critica Guido, Cedeño también dice que no era el lugar, se quejan no del fondo sino de la forma. O sea, tapemos la basura, echémosla debajo de la alfombra, o discutamos, los trapos sucios se discuten a lo interno. Eso no apaga la candelita o el fuego que está habiendo a lo interno del oficialismo. Dice hoy uno de los periódicos: cambios de funcionarios deterioran la relación partido-gobierno, que es fundamental, el oficialismo. El primer efecto de esa medida es un distanciamiento en esa relación partido-gobierno, en la cual ya el presidente mismo Mejía dijo: eso siempre pasa, eso es culpa del presidente. Es responsabilidad, no culpa, responsabilidad del presidente, lo cual es cierto porque él tiene la capacidad legal, constitucional para designar los ministros y eso. Y ellos, aguas abajo, designan los suyos. Y ahí es donde ha venido el problema, las cancelaciones de los compañeritos de la base, como se llama. Y realmente el gobierno tiene 2 años y le quedan 2 años y medio aproximadamente a esta administración, a segunda administración del presidente Abinader, un nombramiento que usted diría, y nosotros lo valoramos positivo, tanto el de don Pedro Urrutia, con quien yo trabajé, asesoramos, yo les comenté, ¿verdad?, cuando lo nombraron en el litigio con Jaina, le ganamos $30 millones, estuvimos un mes allá en París y en el juicio y todo eso, y trabajamos juntos, pero Magín igual, pero esos son puntuales. Subero Isa es el jurídico, consultor jurídico que sustituye a Antoliano. Antoliano es un hombre del PRM, un hombre del presidente, un hombre que va a seguir teniendo poder, pero no es el que ya va a tener los decretos en las manos, las cosas que llegan directamente al presidente.
Y eso en cierta medida marca un distanciamiento también, aún sea formal. Porque los políticos, los diputados, lo cualquiera llegaba al palacio, que siempre uno tiene su carnet, ¿verdad? Esos que están pegados de visitante o lo que sea, o van y tendrían acceso a la oficina de Antoliano ahí en Palacio. Yo no creo que sea así ahora con don Jorge Suberoiza, que no conocía a nadie de esa gente. Está fulano de tal esperándola. Ahí está Francisco Méndez esperando a don Jorge, magistrado. Ahí está Francisco Méndez esperándolo para verlo. Francisco Méndez. ¿Quién es Francisco Méndez? En su vida él ha oído mi nombre. Él conoce abogados, él conoce gente, ¿verdad? No conoce ninguno de esos políticos. Entonces, ya ustedes están viendo una buena designación, que es excelente, como distancia el acceso que tienen muchos políticos del oficialismo a ese despacho. Miren ustedes lo que me salió, no lo tenía ni pensado, simplemente aquí armando la cosa como los jazzistas. Entonces, en la segunda administración, al inicio, hubo esas mismas quejas, ya la ha habido, y se designó una comisión para que resolvieran esos problemas. Pero los problemas siguen estando, y ahora con estos cambios la gente llega con su equipo, vota a los que están, se han cancelado, se explota eso por aquí, ya Mejía, Hipólito, que está en política, los otros también están en política, Guido sale dándole como un papao a Pacheco, pues eso lo pueden usar los contrarios, qué sé yo qué sé yo cuánto, pero como dice un refrán, el corazón de la auyama lo conoce el cuchillo. Pacheco está en los diputados, es un poder paralelo, no está en el Ejecutivo. Él defiende a esas personas que recomendó a sus sitios, a sus lugares, y que hoy se las están psiquitrillando, se las están cancelando, y grita. Por eso, a pesar de lo que el presidente dijo una vez que era el presidente de todos los dominicanos, que él llegó al poder, que el gobierno no es un botín, eso lo dijo en la primera gestión, pero cuando se está en campaña es muy diferente el trato, y luego se queda gente oliendo donde guisa, porque la verdad es que tampoco hay cama para tanta gente. Las cabezas no alcanzan los sombreros para todas las cabezas. Y eso es una realidad, y usted ve cómo el presidente incrementó la nómina de las jubilaciones especiales extraordinariamente. Un día dimos los números aquí, casi 60 mil millones de pesos más mensuales a lo que antes existía. Más de 100 mil nuevos empleos en la administración pública, pero lo que se queja la base y lo que protestan los políticos del PRM es que le están cancelando a los que son de ellos, que están ahí. Miembros de la base del PRM se quejan por ser dejados fuera del gobierno. Estuvieron en la oficina de Pacheco. Una cosa dicen lo que están en las funciones, ya yo lo minimizó, eso no es nada, eso fue un desahogo de Pacheco. Pero él se expresa como político al fin, sabiendo que tiene que responderle a esa grey, a esa feligresía con la cual él ha interaccionado y que él le vendió sus esperanzas. Los militantes se aparecieron en la oficina y expresaron quejas contra el gobierno por no ser tomado en cuenta en los empleos. Calificaron de maltrato los cambios que hace el presidente. Le pegaron la culpa al presidente, aunque hayan sido aguas abajo los funcionarios. Se maltrata a la base cuando sacan compañeros de alguna función. Hubo uno que dice que no están siendo maltratados, este es otro de lo que quejó, pero que no son tomados en cuenta. No nos maltratan, pero no nos toman en cuenta. Es una queja igual. Entonces, fíjense ustedes cómo esa situación realmente pudiera afectar. O tú me dices, bueno, o pudiera mejorar el desempeño del gobierno. Mire usted qué cosa, porque si en impuestos internos quitaron un político y remueven, lo que dice Pacheco es que hay personas que son del PRM, que son políticos, pero que se prepararon y que están capacitados, que no debieran quitarlo. Ahí hay un problema, porque debe ser por mérito y por capacidad. Pero al poner una persona sin vinculación partidaria, como es Urrutia, lo que va a privilegiar es que sean técnicos. Y ahí
aunque haya distanciamiento del gobierno, se va a beneficiar la propia administración y el gobierno en las recaudaciones, porque presumo harán un trabajo mucho más eficiente y desde un punto de vista ejecutivo. Pero tiene que haber, ¿verdad?, una cierta distensión y no esos tirijalas que al final del día son para consumo mediático. Ustedes oyeron ayer todos los programas refiriéndose a eso, criticando a Pacheco, acabando, pero yo les digo ese refrán de la sabiduría popular que dice que lo que pasa es que el corazón de la llama nada más lo conoce el cuchillo. Y lo dejo de ese tamaño, pero son cosas importantes para nosotros porque tienen que ver con el oficialismo, que es el partido que nos gobierna. Entonces, el PRM. Entonces, veamos, tenemos en los Estados Unidos, aparte de los temas económicos que vamos a ver ahorita, declaraciones de la presidenta de Venezuela sobre la foto que puso Trump diciendo que él era el presidente de Venezuela, presidente interino de Venezuela, una foto de Venezuela con la bandera, lo mismo que hizo la mujer de Stephen Miller con Groenlandia, que tuvieron decirlo de Groenlandia, nosotros no, ahora dice el de la OTAN, eso lo va a defender la OTAN, tiene que ser la OTAN, no puede ser Estados Unidos, todos los países europeos están alineados en cuanto a eso, pero fíjense ustedes cómo estas locuras, para llamarlo de alguna manera, o que yo digo que en muchos casos, y fíjense lo que le acaba de hacer al presidente de la Federal Reserve, Trump las está haciendo para ocultar los problemas a lo interno de su economía, a lo interno de su país. Bueno, publicó esa cosa hay que decirle así, en su página de Twitter, que él es el presidente de Venezuela, y le responde de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que ella es la presidenta encargada de Venezuela. Nosotros aquí ratificamos y reafirmamos la soberanía y la independencia de Venezuela. He visto por allí caricaturas en Wikipedia de quién manda en Venezuela. Aquí hay un gobierno que manda en Venezuela. Y siguió hablando y desde ayer yo les decía, a menos que nos estén mareando, que estén diciendo una cosa por adelante y haciendo otra por detrás y por debajo, aquí realmente porque... ¿Qué hubo en Venezuela? En Venezuela lo único que quitaron fue a Maduro. A Maduro lo agarraron y se lo llevaron. Después el régimen sigue intacto. Que iban a volver a bombardear, que están con una espada de Damocles, que cualquier momento van y se meten. Yo les dije un día, recuérdense que nunca segundas partes fueron buenas. Ahí no ha habido un descabezamiento del régimen. Hoy, el jueves, van a recibir a María Corina Machado, dice que ella le va a entregar, será simbólicamente, el Nobel de ella a Trump. Ya le dijeron los noruegos, eso no se entrega, eso usted puede ir a la Duarte a comprar una cosa de esa y decir que usted tiene un Nobel, pero eso no es lo mismo. Entonces, fíjense ustedes qué tan complicado está el tema. Ayer se quilló Trump con el ejecutivo de Exxon, hoy dicen otras empresas que sí, que ellos van a invertir. Habrá que ver si son empresas de servicios. Halliburton, por ejemplo, no es de las grandes. Exxon dijo, no, es uninvestible. No se invierte en Venezuela, no están las condiciones para invertir. Ayer les hablaba yo de términos de estratégicos, de análisis económico, seguridad, estabilidad, rentabilidad. Ninguno de los tres factores están claros ahí mismo, ahora mismo. Entonces, se dice Trump, vamos a dejar fuera Exxon, vamos a dejar los otros, pero de ahí, Chevron está y siempre ha estado. Tiene 100 años en Venezuela y no se ha ido, y no se ha ido, ha manejado la situación. Y lo mismo Estados Unidos le han permitido, porque si no, nada más se beneficiaban entonces los chinos y los rusos, y los iraníes, y los cubanos, de las cosas que existían en Venezuela. Pero bien, el punto, como ustedes ven, es tantas cosas contradictorias. Por otro lado, sobre que se iba a intervenir a México, que estaban casi bombardeando a los carteles, y que México, que la presidenta le tenía miedo a los carteles. Ayer hablaron y Sheinbaum, la presidenta de México, detalla la conversación, dice que debido a las declaraciones se comunicó con Trump sobre las posibles intervenciones militares, abordando la seguridad, el respeto a la soberanía, la reducción del tráfico, las inversiones.
Nada. Cualquier cooperación bilateral debe basarse en el respeto irrestricto a la soberanía e integridad de México. Pero es que Trump anda como un elefante en una vidriera. Dice la Sheinbaum que México podría ser un vínculo para las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba para fines de que se morigere la situación. Que dice que no va a haber dinero, no va a haber petróleo para Cuba. Sin embargo, hubo un trabajo en Financial Times de que ahora México iba a sustituir a Venezuela en cuanto al suministro del petróleo a Cuba y tuvo que referirse a la presidenta. Y el ministro de Energía, Wright, de Estados Unidos, dijo que no estaba prohibido que le supliera combustible. Imagínense ustedes, qué locura. Pero dice que ella no conversó sobre eso con Trump, sino que lo ha planteado siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo. Yo lo veo positivo. Yo creo que siempre hablando se pueden resolver los problemas, se pueden facilitar la vida. Ese es un régimen que está ahí enquistado, tiene más de la edad mía en Cuba, y ahí Cuba se está cayendo a pedazos, literalmente a pedazos. Pero ahí está. México dice se ha convertido en el primer suministrador principal. Ahora con el lío de Venezuela y la prohibición y las cosas, pero dice el ministro de Energía que sí, que la política de Estados Unidos es permitir que México siga llevando petróleo a Cuba, o sea que oigan cómo es que el mundo se está manejando. Groenlandia propone que la OTAN asuma su defensa territorial, porque Trump quiere quedarse con Groenlandia. Groenlandia es un país riquísimo, es un territorio riquísimo. Pertenece al gobierno, al Estado danés, de una manera autónoma. Estados Unidos en una ocasión llegó a tener 17 bases en el Ártico, en Groenlandia, ahora mismo tiene una. O sea, si tiene un acuerdo de seguridad con Groenlandia, con Dinamarca, o sea, pero las cosas de Trump es lo que se le mete en la cabeza y lo que le mete en su cabeza Stephen Miller. Por eso el mundo, yo digo, es un gobierno que se maneja en base al bullying, a la coerción, tanto a lo externo como a lo interno. Ahora con Cuba ahogarle la remesa, le prohibió la remesa que le mandaban los americanos, los de asuntos del médico, las transacciones y todo ese tipo de cosas. Eso es política dura, justamente. Pero con relación a Venezuela, lo que está viendo es que él quiere que se inviertan 100,000 millones de dólares, que no lo va a poner el gobierno, que lo van a poner las empresas. Y las empresas le dicen, bueno, pero con esos riesgos, aunque Chevron, Shell y Repsol dicen que van a elevar sus inversiones. Todo el mundo que se maneja con Trump, lo primero que hace es decirle que sí. Y como de Exxon le explicó, porque oigan esto, tuvimos dice el ministro de Energía, eso no es ni siquiera ellos que lo dicen. El secretario de Energía señaló que Repsol, que es española, Eni, que es italiana, Chevron y Shell que es del reino de Holanda, tuvimos a Chevron, Shell, Repsol y Eni diciendo que inmediatamente empezaremos a elevar nuestras inversiones y a crecer nuestra producción. Diciendo, no fue que, eso fue de que en la reunión, pero aunque el consejero delegado de Repsol le dijo a Trump que la empresa está preparada para invertir con fuerza en Venezuela, también se refirió a lo que había señalado Exxon, de que era ininvertible, uninvestable, por los riesgos que refleja, por lo que yo le hablaba ayer, seguridad, garantía. La propia embajada americana le dice a los americanos que salgan, que los colectivos los paran, que hay intervención en la carretera, que le quitan el celular, que le cargan leyes ahí que ni existen y cosas. Estabilidad, ¿cuál estabilidad? Trump se va en 3 años. En noviembre hay elecciones congresuales en Estados Unidos, congresionales. ¿Qué va a suceder en noviembre 4? Van a perder el control del Senado, va a perder o lo va a mantener en la Cámara de Representantes, por lo que se ha visto en las elecciones que han venido pasando y con lo que la favorabilidad, el rating de favorabilidad que tiene Donald Trump, que está bajo el agua, absolutamente hundido en todos los temas, migración, con relación a Ucrania, con relación al mismo Venezuela, a la intervención que hizo, a los temas económicos ni se diga.
Entonces, en noviembre va a haber cambio, posiblemente se mueva el altar en términos legislativos, pero en 2 años posteriores vienen las elecciones en noviembre 4 y posiblemente lo histórico es el que gana en el medio término, que es una especie de plebiscito, arrasa en la segunda vuelta, para llamarlo de alguna manera, que son las elecciones presidenciales. Entonces, ¿dónde está la estabilidad? La parte de rentabilidad se la analicé ayer. Un petróleo extra pesado, una industria que está con 30 años de retraso, obsoleta, destruida, que necesita miles de millones de dólares. ¿Qué empresa va a sacar decenas de billones, miles de millones de dólares para invertirlo en procesar un petróleo que se va a consumir en las refinerías del Golfo porque están diseñadas para el petróleo, que es de difícil extracción, que necesita más consumo de energía para procesarlo, para calentarlo, para diluirlo, para ponerlo con la alta viscosidad que tiene, para diluirlo, para ponerlo fluido y que las bombas lo disparen por las tuberías, porque es una emulsión pesada como un lodo y hay que tratarlo y trabajarlo. O sea, eso le incrementa los costos de producción. Si hoy está el West Texas Intermediate, que es el crudo de referencia por excelencia, un ligero de Texas, que tiene muchísimo, un 20% fácilmente, que parece un champán así volátil, así suave, gasolina, nafta, querosén, productos de alto valor económico, está ahora mismo en $60.57 el West Texas Intermediate. Ahora mismo, en tiempo real, es a 57,70. Y ese petróleo que se va a sacar de Venezuela, que se sacaría de ahí, de esos sitios, está en $20 por debajo, póngale, $40. ¿Cuál es el costo de producción? Te va a salir más caro el costo de producción que el precio de ese producto en los mercados. Porque todas las refinerías de Venezuela están en obsolescencia, está todo destruido. Entonces, la rentabilidad es muy cuestionable y evidentemente, aunque dicen que van a invertir, del dicho al hecho hay mucho trecho. Pero vamos a hacer una pausa y ahorita vamos a ver las implicaciones que tiene lo último, que es el señalamiento del Departamento de Justicia de un indictment, de una acusación al presidente de la Federal Reserve. Venimos en breve, esto es Economía y Mercado.